Hola, ¿te imaginas casarte con un desconocido 30 años mayor por dinero? Esta es la historia de Valeria, una joven de 19 años que pensó que su vida había terminado, pero descubrió que a veces Dios escribe nuestra felicidad con las lágrimas de nuestros miedos. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos escribes? Y no olvides suscribirte y darle like si quieres conocer historias que tocan el alma. El espejo del tocador reflejaba el rostro de una joven de extraordinaria belleza, pero sus ojos castaños expresivos estaban empañados por lágrimas que se negaba a derramar. Valeria Rodríguez observaba su reflejo con una mezcla de resignación y terror que helaba hasta el alma más valiente. A sus 19 años, su piel morena clara resplandecía bajo la luz dorada del atardecer madrileño que se filtraba por las cortinas de encaje de su pequeña habitación en Lavapiés. «Valeria, baja inmediatamente». La voz áspera de su tío Miguel resonó desde el piso inferior como un martillazo contra su pecho. Sus dedos temblaron mientras acariciaba el vestido blanco que colgaba del armario, un vestido que no había elegido, para una boda que no había deseado, con un hombre al que jamás había conocido. El silencio de la casa parecía burlarse de ella, recordándole que hacía 4 años, cuando perdió a sus padres en esa terrible carretera entre Madrid y Toledo, también había perdido su libertad. ¿Me escuchaste? Miguel apareció en el umbral de la puerta, su rostro endurecido por años de resentimiento. «Mañana te casas con Rafael Mendoza. Será mejor que te acostumbres a la idea». Valeria giró lentamente, enfrentando al hombre que había convertido su vida en una pesadilla desde el día que la acogió. Miguel tenía los ojos pequeños y calculadores, siempre midiendo el valor monetario de todo lo que tocaba, incluyéndola a ella. «Tío, por favor». Su voz se quebró como cristal contra el suelo. «No puedo casarme con un desconocido. Él tiene 49 años. Yo apenas. Tú apenas eres una carga que hemos mantenido por años». Miguel se acercó con pasos pesados. «Rafael Mendoza es uno de los hombres más poderosos de Madrid. Controla medio sector empresarial de España. ¿Tienes idea de lo que significa que se interese por ti? Pero yo no lo amo, ni siquiera lo conozco». La risa amarga de Miguel resonó por toda la habitación. «Amor, el amor no paga las deudas, niña. El amor no nos sacará de la miseria en la que vivimos». Se detuvo frente a ella, su aliento agrio rozando su rostro. «Rafael ha pagado todas nuestras deudas, ha comprado esta casa, y todo lo que pide a cambio eres tú». Teresa, su tía, apareció detrás de Miguel como una sombra silenciosa. Su rostro demacrado mostraba una mezcla de culpa y alivio que resultaba aún más perturbadora. «Es por el bien de todos, Valeria», murmuró Teresa sin levantar la vista. «Serás rica. Nunca te faltará nada. Excepto libertad», susurró Valeria, sintiendo cómo las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. Miguel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzarle una última mirada. «La ceremonia es a las 4 de la tarde en la iglesia de San Andrés. El coche vendrá por ti a las 3. Espero que entiendas que no hay marcha atrás». Cuando la puerta se cerró, Valeria se desplomó sobre la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Había pasado años soñando con encontrar el amor verdadero, con construir una familia basada en la elección y la libertad, no en transacciones comerciales. Su mente voló hacia sus padres. María Rodríguez había sido una mujer fuerte e independiente, maestra de escuela que había inculcado en Valeria valores de dignidad y amor propio. Su padre, Diego, carpintero de manos gentiles, siempre le decía que merecía ser amada por quien realmente era, no por lo que pudiera ofrecer. «¿Qué harían ustedes en mi lugar?», preguntó al aire, esperando una respuesta que nunca llegaría. La noche cayó sobre Madrid como un manto de terciopelo negro, y Valeria permaneció despierta, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parecían guiñarle con complicidad. Mañana su vida cambiaría para siempre, y no tenía idea de si sería para mejor o para peor. En algún lugar de La Moraleja, en una mansión que pronto sería su hogar, Rafael Mendoza contemplaba la misma luna, sin sospechar que su propia vida estaba a punto de transformarse de maneras que ni su mente brillante de empresario podía imaginar. La iglesia de San Andrés se alzaba imponente bajo el cielo gris de Madrid,
sus campanadas resonando como ecos de un futuro incierto. Valeria sentía las piernas temblorosas mientras caminaba por el pasillo central, aferrada al brazo de Miguel como si fuera su único ancla en un mar de pesadillas. Los invitados eran pocos, pero selectos, empresarios, políticos y figuras importantes de la sociedad madrileña que observaban la ceremonia con curiosidad mal disimulada. Susurros discretos flotaban por el aire como hojas secas. Es muy joven. Él podría ser su padre. Pero qué hermosa es. Y entonces lo vio. Rafael Mendoza estaba de pie frente al altar y su presencia llenaba completamente el espacio sagrado. Era un hombre alto, de complexión atlética, que su traje italiano de corte perfecto acentuaba con elegancia. Su cabello negro peinado hacia atrás mostraba algunas hebras plateadas en las sienes, y su rostro anguloso poseía una belleza masculina madura que quitaba el aliento. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Eran de un azul profundo como el océano en una tormenta, penetrantes e inteligentes, pero había algo más. Cuando sus miradas se encontraron, Valeria esperó ver lujuria, posesión o frialdad. En cambio, encontró una tristeza antigua que la sorprendió hasta lo más profundo de su ser. Rafael no sonreía. Su expresión era seria, casi solemne, como si él también fuera víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de ellas. Por un momento fugaz, sus ojos parecieron suavizarse al verla, como si reconociera en ella un alma gemela en desgracia. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote con voz temblorosa, «estamos reunidos aquí para unir en sagrado matrimonio a Rafael y Valeria». Las palabras se difuminaron en la mente de Valeria. Observaba las manos de Rafael, grandes y elegantes, con dedos largos que delataban sensibilidad a pesar de su evidente poder. Una cicatriz pequeña adornaba su mano izquierda, recordándole que incluso los hombres más poderosos llevaban heridas. «Rafael Mendoza, aceptas a Valeria como tu legítima esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto». Su voz era profunda y resonante, pero Valeria detectó una nota de gentileza que no esperaba. «Valeria Rodríguez, aceptas a Rafael como tu legítimo esposo». El silencio se extendió como una eternidad. Cientos de ojos la observaban esperando su respuesta. Miguel le apretó el brazo con advertencia. Teresa sollozaba discretamente en la primera fila y Rafael la miraba con una expresión que no pudo descifrar. «Yo...» Su voz se quebró. «Sí, acepto». Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron por toda la iglesia como un grito. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, las manos de Rafael fueron sorprendentemente gentiles al tomar la suya. Sus dedos eran cálidos, no fríos como había esperado, y cuando deslizó el anillo de diamantes por su dedo, lo hizo con una delicadeza que la confundió. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote. Rafael se acercó lentamente, dándole tiempo para prepararse. Sus manos enmarcaron su rostro con una ternura inesperada, y cuando sus labios rozaron los de ella, fue un beso casto, respetuoso, casi reverente. Por un instante, Valeria sintió que el mundo se detenía. «Gracias», murmuró él contra sus labios, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Gracias, ¿por qué?», se preguntó ella, pero no hubo tiempo para respuestas. Los aplausos llenaron la iglesia, y de pronto se encontró siendo presentada como la señora Mendoza, un título que se sentía extraño en sus oídos. La recepción se llevó a cabo en el Hotel Villa Magna, donde Rafael se mostró como el anfitrión perfecto, elegante, cortés, pero distante. Valeria notó cómo todos los invitados lo trataban con una mezcla de respeto y temor, cómo su sola presencia cambiaba la dinámica de cualquier conversación. «Tu esposa es hermosa, Rafael», comentó un empresario mayor durante la cena. «Tienes mucha suerte». «La suerte no tiene nada que ver», respondió Rafael, su voz llevando un filo que hizo que el hombre se apartara inmediatamente. Durante toda la recepción, Rafael fue cortés pero formal con ella. Le ofreció el brazo para caminar, le apartó la silla, se aseguró de que comiera y bebiera, pero no hubo conversaciones íntimas, no hubo sonrisas genuinas.
Era como si estuviera cumpliendo con un protocolo social más que celebrando su boda. Cuando llegó la hora del primer baile, Rafael la guió hacia la pista con la gracia de un hombre acostumbrado a moverse en los círculos más exclusivos de la sociedad. Sus manos se posaron en su cintura con respeto, manteniendo una distancia apropiada mientras se movían al ritmo de un vals clásico. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, su aliento rozando su oído. ¿Importa mi respuesta?, replicó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Rafael se detuvo por un momento, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Sí, dijo finalmente. Importa más de lo que imaginas. Había algo en su tono que hizo que Valeria lo mirara con nuevos ojos. No era la respuesta de un hombre que había comprado una esposa, sino de alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Cuando la recepción llegó a su fin, Rafael se acercó a ella con las llaves de un Mercedes-Benz negro en la mano. «Es hora de irnos a casa», dijo, y por primera vez en todo el día, su voz tembló ligeramente. Valeria sintió que su corazón se detenía. La palabra casa sonaba extraña en sus oídos, pero era la realidad que ahora enfrentaba. Mientras se dirigían hacia el coche, una única pregunta martilleaba en su mente. ¿Qué tipo de hombre había desposado realmente? La mansión en La Moraleja se alzaba como un palacio de cuento de hadas bajo la luz de la luna llena, sus ventanas iluminadas creando un espectáculo de elegancia y poder que quitaba el aliento. Valeria presionó su rostro contra la ventana del Mercedes mientras atravesaban las puertas de hierro forjado, sintiendo cómo su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. «Bienvenida a tu nuevo hogar», murmuró Rafael, su voz llevando una nota de melancolía que ella no esperaba. Los jardines eran un laberinto de perfección, rosales franceses, fuentes de mármol que susurraban melodías acuáticas y senderos de piedra que se perdían entre las sombras de árboles centenarios. Era hermoso, pero había algo en esa perfección que resultaba casi intimidante, como si fuera demasiado grandioso para la felicidad humana. Rafael detuvo el coche frente a la entrada principal, donde dos columnas de mármol sostenían un pórtico que parecía pertenecer a un museo. Un mayordomo mayor de cabello gris apareció inmediatamente, seguido por 3 empleadas domésticas que mantuvieron la vista respetuosamente baja. «Señor Mendoza, señora Mendoza», saludó el mayordomo con una reverencia. «Soy Antonio. He estado al servicio de esta casa durante 15 años. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedirlo». «Gracias, Antonio», respondió Rafael. «Por favor, asegúrate de que la señora Mendoza tenga todo lo que necesite. Y dile a Carmen que prepare la habitación de huéspedes azul». Valeria lo miró con sorpresa. ¿La habitación de huéspedes? ¿No esperaba que compartieran la habitación matrimonial? Como si hubiera leído sus pensamientos, Rafael se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. «Pensé que, tal vez, preferirías tu propio espacio, al menos por esta noche», dijo suavemente. «No hay presión, Valeria. Nunca la habrá». Sus palabras la golpearon como una ola inesperada. Durante todo el día había estado aterrorizándose por lo que él esperaría de ella, y ahora descubría que él no esperaba nada. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. El recibidor principal tenía techos de 15 metros de altura, adornados con una araña de cristal que parecía cascada de diamantes. Escalinatas de mármol curvadas se elevaban hacia el segundo piso, sus barandas de hierro forjado creando patrones de sombras danzantes sobre las paredes. «La casa tiene 22 habitaciones», explicó Rafael mientras caminaban por un pasillo adornado con pinturas que parecían pertenecer al Museo del Prado. «Hay una biblioteca, un gimnasio, una sala de cine privada, 2 oficinas, y los jardines incluyen una piscina y una cancha de tenis. También hay un estudio de arte en el ático, por si te interesa la pintura». «¿Cómo sabías que me gusta pintar?», preguntó Valeria, deteniéndose en seco. Rafael se volvió, una sonrisa casi imperceptible curvando la comisura de su boca. «Investigué un poco sobre ti antes de todo esto. Espero que no te moleste. Quería asegurarme de que tuvieras las cosas que te hacen feliz». «¿Investigaste sobre mí? Tu profesora de arte en el instituto mencionó que tenías un talento excepcional. También sé que te encanta leer.
especialmente novelas románticas, y que tu color favorito es el azul marino. Valeria se sintió expuesta y tocada al mismo tiempo. Era extraño pensar que este hombre, que era prácticamente un desconocido, había invertido tiempo en conocer sus gustos y preferencias. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué te casaste conmigo? Rafael se detuvo frente a una ventana que daba a los jardines, su perfil iluminado por la luz de la luna. Durante un momento largo y tenso, Valeria pensó que no iba a responder. «Porque», dijo finalmente, su voz ronca, «porque he pasado 30 años de mi vida construyendo un imperio, rodeándome de lujo y poder, pero viviendo completamente solo. Y cuando vi tu fotografía, cuando supe tu historia, vi algo en tus ojos que reconocí en los míos». «¿Qué cosa?» «Soledad», admitió, volviéndose para mirarla directamente. Profunda, dolorosa soledad. Sus ojos se encontraron en la penumbra del pasillo, y Valeria sintió que algo se removía en su pecho. Este hombre que el mundo veía como invencible acababa de mostrarle su vulnerabilidad más íntima. «Pero eso no justifica obligarme a casarme contigo», dijo, aunque su voz había perdido parte de su filo. «No», coincidió él, «no lo justifica, y me odio por ello». La honestidad brutal de su confesión la dejó sin palabras. Carmen, el ama de llaves, apareció al final del pasillo. «La habitación azul está lista, señora Mendoza», anunció con una sonrisa maternal. «Gracias, Carmen». Rafael se dirigió hacia Valeria. «Tu habitación está en este pasillo. Si necesitas cualquier cosa durante la noche, mi habitación está al final del ala este. No dudes en despertarme». Valeria asintió, sintiéndose perdida en la inmensidad de la casa. «Rafael», lo llamó cuando él comenzó a alejarse. «¿Qué esperas de mí? Quiero decir, ¿qué tipo de esposa quieres que sea?» Él se detuvo, sus hombros tensándose. «Solo espero», dijo sin voltear, «que algún día puedas perdonarme por haberte puesto en esta situación». Mientras Rafael desaparecía entre las sombras del pasillo, Valeria se quedó de pie, sintiendo que acababa de ver una grieta en la armadura del hombre más poderoso de Madrid. La habitación azul era un santuario de elegancia y comodidad, pero mientras se preparaba para pasar su primera noche como señora Mendoza, una pregunta la mantuvo despierta hasta el amanecer. ¿Quién era realmente el hombre que ahora era su esposo? El aroma del café colombiano y los croissants recién horneados despertó a Valeria de un sueño inquieto. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraban por las cortinas de seda azul, creando patrones de luz dorada sobre el suelo de mármol. Por un momento, se sintió desorientada, como si estuviera en un sueño del que no lograba despertar. Pero la realidad la golpeó con la fuerza de una avalancha. Estaba casada. Era la señora Mendoza. Y en algún lugar de esta mansión laberíntica, su esposo desconocido probablemente la esperaba para el desayuno. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de manga larga color crema que había encontrado en el armario, junto con una nota escrita a mano. «Pensé que este color resaltaría tu belleza natural. R». El gesto la desconcertó. ¿Qué tipo de hombre se tomaba la molestia de elegir ropa para una mujer que apenas conocía? Siguiendo las indicaciones de Carmen, encontró el comedor matutino, una habitación más íntima que el gran comedor principal, con ventanas que daban a los jardines y una mesa de roble que podía acomodar cómodamente a 6 personas. Rafael estaba allí, leyendo el Financial Times mientras sostenía una taza de café humeante. Vestía una camisa blanca impecablemente planchada y pantalones de vestir oscuros, luciendo tan elegante a las 7 de la mañana como había lucido en su boda. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días», dijo, su voz más suave que la noche anterior. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admitió Valeria, tomando asiento en la silla que él le había apartado. «Todo es tan diferente». Rafael sirvió café en su taza con movimientos precisos y elegantes. «Lo sé. Lamento que tengas que pasar por todo esto». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «¿Te gusta el vestido?» «Es hermoso», reconoció. «Pero, ¿cómo sabías mi talla?» Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Rafael. «Tu tía Teresa fue muy específica en los detalles cuando discutimos el matrimonio». «Por supuesto que lo fue», murmuró Valeria con amargura.
Probablemente te dio un informe completo sobre todas mis medidas. En realidad, dijo Rafael dejando su taza sobre la mesa, solo mencionó tu talla de vestido. El resto lo observé yo mismo ayer en la iglesia. Sus palabras crearon una tensión eléctrica en el aire. Valeria sintió que sus mejillas se encendían mientras se daba cuenta de que él la había estado estudiando con mucha más atención de la que había mostrado. ¿Y qué más observaste?, preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Rafael la miró directamente, sus ojos azules intensificándose. Que tienes la costumbre de morderte el labio inferior cuando estás nerviosa. Que tus ojos cambian de color dependiendo de tu estado de ánimo. Más dorados cuando estás enojada, más oscuros cuando estás triste. Y que eres mucho más fuerte de lo que aparentas. ¿Fuerte?, se rió sin humor. Me vendieron como si fuera ganado. Y aún así mantuviste la dignidad durante toda la ceremonia. Eso requiere una fortaleza extraordinaria. Carmen apareció con una bandeja de frutas frescas, huevos benedictinos y tostadas artesanales que llenaron la mesa con colores vibrantes y aromas deliciosos. Gracias, Carmen, dijo Valeria. Todo se ve delicioso. Es un placer, señora. Si hay algo específico que le gustaría para las comidas, no dude en decírmelo. Cuando se quedaron solos nuevamente, Rafael cortó una fresa con precisión quirúrgica antes de hablar. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo sin levantar la vista de su plato. El corazón de Valeria se aceleró. «¿Qué tipo de propuesta? Creo que ambos nos beneficiaríamos de conocernos mejor antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro futuro. Te propongo un periodo de cortejo». «¿Cortejo?». Valeria casi se atragantó con su jugo de naranja. «Pero ya estamos casados». «Legalmente sí, pero no de ninguna otra manera que importe realmente». Rafael finalmente levantó la vista y ella vio una vulnerabilidad sorprendente en sus ojos. «Quiero cortejarte apropiadamente, Valeria. Quiero que me conozcas y yo quiero conocerte a ti. Sin presión, sin expectativas. ¿Y si después de conocerte decido que no quiero estar casada contigo?». Rafael guardó silencio por un momento largo y tenso. «Entonces te ayudaré a obtener la anulación y te proporcionaré todo lo que necesites para comenzar una nueva vida independiente». «¿Harías eso?», susurró Valeria, incapaz de creer lo que escuchaba. «Sí», respondió sin vacilación. «Porque obligar a alguien a amarte no es amor. Es prisión». Sus palabras la golpearon como un rayo. Durante años había imaginado a todos los hombres ricos y poderosos como tiranos que tomaban lo que querían sin considerar los sentimientos de otros. Pero Rafael acababa de destruir completamente esa imagen. ¿Qué implicaría exactamente este cortejo?, preguntó cautelosamente. ¿Cenas juntos? ¿Conversaciones? Tal vez algunas salidas por Madrid para que conozcas la ciudad. Compartir nuestras historias, nuestros sueños, nuestros miedos. Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante. Básicamente, todo lo que una pareja normal haría antes del matrimonio, pero en orden inverso. Y mientras tanto, tienes tu propio espacio, tu propia libertad dentro de esta casa. Puedes usar el estudio de arte, la biblioteca, los jardines, puedes decorar cualquier habitación como gustes. Esta es tu casa ahora, Valeria, no mi casa donde tú vives. La diferencia era sutil pero significativa, y ella la sintió hasta lo más profundo de su ser. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «Podrías simplemente tomar lo que pagaste». La expresión de Rafael se endureció de una manera que la hizo retroceder instintivamente. «Porque», dijo, su voz cargada de una furia fría, «he visto lo que pasa cuando los hombres poderosos toman lo que quieren sin consideración. Mi padre era uno de esos hombres. Juré nunca convertirme en él». «¿Tu padre?». «Una historia para otra conversación», dijo Rafael, su tono indicando claramente que el tema estaba cerrado por el momento. «¿Aceptas mi propuesta?». Valeria lo estudió cuidadosamente. Había sinceridad en sus ojos, una honestidad brutal que la conmovía a pesar de sí misma. «¿Qué pasa si empiezo a conocerte y descubro que no eres tan diferente de mi tío Miguel?». «Entonces», dijo Rafael, levantándose de la mesa, «habrás aprendido algo valioso sobre confiar en tu instinto». Mientras se dirigía hacia la puerta,
Se detuvo y se volvió hacia ella una última vez. Para que conste, Valeria, espero que descubras exactamente quién soy, tanto lo bueno como lo malo, porque si alguna vez decides quedarte, quiero que sea con pleno conocimiento de causa. Cuando se fue, Valeria se quedó sentada en el comedor, contemplando los jardines a través de la ventana. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había más en Rafael Mendoza de lo que aparentaba. 3 días habían pasado desde la propuesta de cortejo de Rafael y Valeria había comenzado a establecer una rutina en la mansión que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas las dedicaba a explorar la casa, descubriendo habitaciones que parecían salidas de revistas de decoración, pero que tenían un aire de museo más que de hogar. Esa tarde, decidió visitar finalmente el estudio de arte que Rafael había mencionado. Subió las escaleras curvas hasta el ático, donde una puerta de roble tallado guardaba secretos artísticos. Al abrirla, quedó sin aliento. El estudio era un santuario de luz y creatividad. Ventanas panorámicas ofrecían vistas espectaculares de Madrid, desde el horizonte urbano hasta las montañas distantes. Caballetes profesionales, lienzos en blanco de todos los tamaños, y una colección de pinturas y pinceles que habría hecho llorar de envidia a cualquier artista llenaban el espacio. Pero lo que verdaderamente la sorprendió fueron las pinturas. Había docenas de ellas apoyadas contra las paredes y cubiertas con sábanas blancas. Movida por la curiosidad, comenzó a destaparlas una por una, y lo que encontró la dejó completamente atónita. Las pinturas eran extraordinarias. Paisajes que capturaban el alma de España, retratos que parecían respirar con vida propia, estudios de luz y sombra que demostraban un talento técnico excepcional. Pero más que la habilidad técnica, lo que la impactó fue la emoción pura que emanaba de cada pincelada. ¿Te gustan? La voz de Rafael desde la entrada la hizo saltar. Se volvió para encontrarlo apoyado contra el marco de la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «Son increíbles», tartamudeó. «¿Quién las pintó?» «Yo». «¿Tú?» Valeria miró las pinturas con nuevos ojos. «Pero pensé que eras empresario». «Lo soy». Rafael entró al estudio, sus pasos cuidadosos sobre el suelo de madera. «Pero antes de convertirme en el hombre que el mundo conoce, era solo alguien que encontraba paz en los colores y los lienzos». Se acercó a una pintura particular, un paisaje nocturno de Toledo bajo la luz de la luna, y la contempló con nostalgia. «¿Cuándo fue la última vez que pintaste?», preguntó Valeria. «Hace 5 años, el día que mi padre murió». «¿Por qué paraste?». Rafael guardó silencio por tanto tiempo que Valeria pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba lejana, como si viniera de otro tiempo. «Mi padre, Alejandro Mendoza, creía que el arte era una pérdida de tiempo. Los hombres reales construyen imperios», solía decir. «Los hombres débiles juegan con pinturas». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «Pasé 30 años tratando de demostrarle que no era débil. ¿Y lo lograste?». «Construí un imperio que eclipsó el suyo. Me volví más rico, más poderoso, más temido que él jamás fue». Rafael tocó el lienzo suavemente. «Pero también me volví exactamente en lo que él quería, un hombre sin alma». La vulnerabilidad en su voz hizo que Valeria sintiera una punzada de compasión inesperada. «Tal vez», dijo suavemente, «no es demasiado tarde para recuperar esa parte de ti». Rafael se volvió hacia ella, sorpresa genuina en sus ojos. «¿Tú crees? Creo que el hombre que pintó estas obras maestras está todavía ahí, en algún lugar dentro del empresario. Solo necesita permiso para salir». Por primera vez desde que lo conocía, Rafael sonrió. No fue una sonrisa cortés o calculada, sino algo genuino y cálido que transformó completamente su rostro. «¿Pintarías conmigo?», preguntó. «Quiero decir, si quisieras. No hay presión». «Me encantaría», respondió Valeria antes de poder pensarlo 2 veces. Durante las siguientes 2 horas se perdieron en el mundo del arte. Rafael configuró 2 caballetes frente a las ventanas, donde la luz de la tarde creaba un espectáculo dorado sobre los jardines. Valeria eligió pintar las rosas del jardín,
mientras Rafael trabajaba en algo que mantenía cuidadosamente oculto. «¿Cómo aprendiste a pintar?», preguntó Rafael mientras mezclaba colores en su paleta. «Mi madre. Era profesora de arte antes de convertirse en maestra de escuela. Solíamos pasar las tardes de domingo pintando en el pequeño jardín de nuestra casa». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al recordar. Decía que el arte era la forma que tenía el alma de hablar cuando las palabras no eran suficientes. «Tu madre sonaba como una mujer sabia». Lo era. Ella y mi padre eran las personas más buenas que he conocido. Trabajaban duro, se amaban profundamente y me enseñaron que el dinero nunca debería ser más importante que la dignidad. Rafael detuvo su pincel a medio aire. «Entonces te he fallado desde el primer momento». «No tuviste opción», dijo Valeria, sorprendiéndose de defender. «Mi tío te manipuló tanto como me manipuló a mí». «¿Cómo puedes estar tan segura?». Valeria se volvió hacia él, estudiando su perfil, mientras él continuaba pintando. «Porque un hombre que realmente me hubiera comprado no se habría molestado en preparar un estudio de arte para mí. No habría dormido en el sofá en nuestra noche de bodas, y definitivamente no me habría ofrecido la anulación». Rafael dejó caer su pincel, mirándola con asombro. «¿Cómo supiste lo del sofá?». Valeria se sonrojó. «Carmen mencionó que pediste almohadas y mantas adicionales para tu habitación esa noche». «Carmen habla demasiado», murmuró Rafael, pero había humor en su voz. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Valeria. «¿Por qué no reclamaste tus derechos matrimoniales?». Rafael dejó su paleta y se volvió completamente hacia ella. «Porque», dijo, su voz ronca de emoción, «había terror en tus ojos durante toda la ceremonia. Y yo conocía ese terror. Lo viví durante años en la cara de mi madre cada vez que mi padre llegaba a casa». «Tu madre». «Mi padre nunca la golpeó físicamente, pero la intimidaba, la controlaba, la hacía sentir como si fuera su propiedad en lugar de su esposa». Rafael cerró los ojos. «Juré que jamás haría sentir a una mujer de esa manera. Pero entonces, ¿por qué te casaste conmigo si sabías que estaba aterrorizada?». Rafael guardó silencio por un momento antes de responder. «Porque soy un cobarde», admitió. «He pasado 5 años completamente solo en esta mansión, trabajando 18 horas al día para no enfrentar el vacío de mi vida. Cuando tu tío se acercó con la propuesta, vi una oportunidad de llenar ese vacío sin tener que arriesgar mi corazón en el proceso. Y ahora...». Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines que se extendían bajo la luz dorada del atardecer. «Ahora me doy cuenta de que ya es demasiado tarde para proteger mi corazón». Valeria sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué quieres decir?». Rafael se volvió hacia ella, y por primera vez vio no al poderoso empresario, sino al hombre vulnerable que se escondía detrás de la armadura. «Quiero decir que en solo 4 días has logrado hacer que esta casa se sienta como un hogar. Y eso me aterroriza más que cualquier negocio complicado que haya enfrentado». El silencio que siguió fue cargado de emociones no expresadas. Valeria sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos, como si acabaran de cruzar una línea invisible. «¿Puedo ver lo que estás pintando?», preguntó suavemente. Rafael dudó por un momento antes de voltear su caballete. Era un retrato de ella. Pero no era solo cualquier retrato. Rafael había capturado algo en sus ojos que ella misma no sabía que existía. Una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, de desafío y esperanza. Era como si hubiera pintado no solo su rostro, sino su alma. «Es hermoso», susurró. «Tú eres hermosa», respondió Rafael, «pero más que eso eres extraordinaria, y me odio por haberte puesto en esta situación». Valeria se acercó a él lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Rafael», dijo suavemente, «¿qué pasaría si te dijera que tal vez esta situación no es tan terrible como pensé inicialmente?» Los ojos de Rafael se ensancharon, esperanza y miedo luchando en sus profundidades azules. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que Valeria pudiera responder, Antonio apareció en la puerta del estudio. «Disculpe, señor Rafael, tiene una llamada urgente de Barcelona. Dicen que es sobre la adquisición de Martínez Industries». La magia del momento se rompió como cristal. Rafael se transformó instantáneamente de nuevo en el empresario, sus facciones endureciéndose.
Bajo inmediatamente, dijo. Luego se volvió hacia Valeria. Lo siento, esta conversación tendrá que esperar. Mientras Rafael salía del estudio, Valeria se quedó contemplando el retrato que había pintado de ella. En esos ojos pintados vio algo que la sorprendió. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, pudiera estar enamorándose de su esposo. La llamada de Barcelona había convertido a Rafael en una sombra de su yo artístico. Durante los siguientes 3 días, Valeria apenas lo vio excepto por glimpses fugaces, mientras él corría de su oficina doméstica a reuniones en la ciudad, siempre con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de concentración feroz que transformaba su rostro en una máscara impenetrable. Era como si los dos hombres que había conocido, el artista vulnerable y el empresario implacable, fueran personas completamente diferentes que habitaban el mismo cuerpo. El miércoles por la noche, Valeria estaba leyendo en la biblioteca cuando escuchó gritos provenientes de la oficina de Rafael. No eran gritos de enojo, sino de frustración pura, el sonido de un hombre siendo empujado más allá de sus límites. Sin pensarlo 2 veces se dirigió hacia la oficina. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole ver a Rafael de pie detrás de su escritorio de caoba, aferrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No me importa lo que cueste», rugía al teléfono. «Encuentra una manera de detener la adquisición hostil. No voy a permitir que Martínez destruya una empresa familiar solo por venganza personal». Colgó el teléfono con tanta fuerza que Valeria se preguntó cómo no se había roto. Luego se dejó caer en su silla ejecutiva, enterrando la cabeza entre sus manos. Valeria dudó por un momento antes de tocar suavemente la puerta. «¿Rafael? ¿Estás bien?» Él levantó la cabeza bruscamente, como si hubiera olvidado que no estaba solo en la casa. «Valeria», su voz sonaba exhausta. «No te vi ahí. ¿Cuánto tiempo llevas parada en la puerta?» «Lo suficiente para darme cuenta de que necesitas un descanso». Entró a la oficina, notando los papeles esparcidos por todo el escritorio, las tazas de café vacías y las ojeras profundas bajo sus ojos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo apropiado?» Rafael frunció el ceño, como si fuera una pregunta particularmente difícil. «No estoy seguro. Carmen trajo un sándwich esta mañana, creo». «Rafael, son las 11 de la noche». «¿En serio?» Miró su reloj de pulsera con sorpresa genuina. «Pensé que eran como las 8». Valeria sintió una punzada de preocupación genuina. Había visto a hombres trabajar duro antes, pero esto era algo diferente. Esto era autodestructivo. «Vamos», dijo extendiéndole la mano. «Necesitas comer algo real». «No puedo. Tengo que terminar de revisar estos contratos antes de la reunión de mañana a primera hora. Los contratos pueden esperar. Tú no puedes». Rafael la miró como si acabara de hablarle en un idioma extranjero. «¿Te preocupas por mí?», preguntó, genuina sorpresa en su voz. La pregunta la golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Se preocupaba por él? Hacía una semana había estado aterrorizada de este hombre, y ahora... «Sí», admitió suavemente, «me preocupo por ti». Rafael se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras necesitaran tiempo para procesarse. Luego, lentamente, tomó la mano que ella le había extendido. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, y Valeria sintió una corriente eléctrica subir por su brazo. La mano de Rafael era cálida y fuerte, pero también temblaba ligeramente por el agotamiento. Lo guió hacia la cocina, donde encontró los ingredientes para hacer una tortilla francesa simple, pero nutritiva. Rafael se sentó en uno de los taburetes del mostrador, observándola cocinar con una fascinación que rayaba en lo cómico. «¿Sabes cocinar?», preguntó. «Mi madre me enseñó lo básico. Decía que una mujer independiente necesitaba saber cuidar de sí misma». Valeria batió los huevos con más fuerza de la necesaria. Por supuesto, nunca imaginó que terminaría cuidando de un esposo workahólico. «No tienes que cuidar de mí», dijo Rafael suavemente. «Lo sé». Valeria vertió los huevos en la sartén caliente. «Pero quiero hacerlo». «¿Por qué?». Era una pregunta simple, pero la respuesta era infinitamente complicada. ¿Por qué se preocupaba por un hombre que técnicamente la había comprado? ¿Por qué sentía esta necesidad protectora hacia alguien
que tenía el poder de destruir vidas con una llamada telefónica. Porque, dijo, volteando la tortilla con precisión, debajo de todo ese poder y control, veo a alguien que está tan perdido como yo. Rafael guardó silencio hasta que ella puso el plato frente a él. La tortilla estaba perfecta, dorada por fuera, cremosa por dentro, acompañada de tostadas y un vaso de leche. No recuerdo la última vez que alguien cocinó para mí, admitió, tomando el primer bocado. Carmen cocina, por supuesto, pero esto es diferente. ¿Diferente cómo? Esto está hecho con cariño. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una confesión. Valeria sintió que sus mejillas se encendían, pero no apartó la vista de él. «Cuéntame sobre Martínez Industries», dijo, cambiando de tema antes de que la intensidad del momento la abrumara. Rafael masticó pensativamente antes de responder. «Es una empresa familiar que ha estado en el negocio textil durante 3 generaciones. El abuelo fundador, Antonio Martínez, era amigo de mi abuelo». Su expresión se endureció. Su nieto, Carlos, está tratando de vender a una corporación china que convertirá la operación en una fábrica de explotación laboral y despedirá al 80% de los empleados. ¿Y tú estás tratando de detenerlo? Estoy tratando de ofrecer una alternativa mejor. Mantener la empresa familiar, mejorar las condiciones laborales, expandir el negocio de manera sostenible. Rafael se frotó las sienes. Pero Carlos está más interesado en el dinero rápido que en el legado familiar. ¿Por qué te importa tanto? Quiero decir, no es tu empresa. Rafael dejó caer su tenedor, mirándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Porque hace 5 años, casi cometí el mismo error con la empresa de mi familia. Estuve a punto de venderla a una corporación americana que habría destruido todo por lo que mi abuelo había trabajado. Su voz se volvió ronca. Mi padre había muerto, yo estaba solo, y la oferta era tentadora. ¿Qué te detuvo? Una carta. Mi abuelo había dejado una carta para ser abierta solo si la empresa familiar estaba en peligro. Rafael sonrió tristemente. En esa carta me recordaba que los Mendoza no eran solo constructores de imperio. Éramos protectores de legados, guardianes de los sueños de generaciones. ¿Y eso cambió tu perspectiva? Me hizo darme cuenta de que había estado tan ocupado tratando de superar a mi padre que había perdido de vista quién quería ser realmente. Rafael terminó su tortilla. Desde entonces, he usado mi poder y recursos para proteger empresas familiares en lugar de destruirlas. Valeria lo miró con nuevos ojos. Este hombre no era solo un tiburón empresarial, era alguien que había encontrado una manera de usar su poder para el bien. ¿Vas a poder salvar Martínez Industries? No lo sé, admitió Rafael. Carlos está siendo increíblemente terco, pero no voy a rendirme fácilmente. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Rafael la miró con sorpresa genuina. ¿Quieres ayudar? Quiero hacer lo que pueda. Esta es mi casa ahora también, ¿verdad? Y si algo te está causando tanto estrés, entonces es mi problema también. Por primera vez en días, Rafael sonrió genuinamente. Hay una cosa, dijo lentamente. Carlos tiene una debilidad por el arte clásico español. Si te sintieras cómoda haciéndolo, podrías acompañarme a la cena de mañana. Tu presencia podría suavizar su actitud. ¿Quieres que sea tu arma secreta? Bromeó Valeria. Quiero que seas mi esposa, respondió Rafael, su voz cargada de significado. El aire entre ellos se espesó. Valeria sintió que su corazón se aceleraba mientras procesaba lo que él acababa de decir. No había dicho, quiero que actúes como mi esposa, o quiero que finjas ser mi esposa. Había dicho, quiero que seas mi esposa. Rafael, susurró. Lo sé, dijo él, levantándose del taburete. Es demasiado pronto. Es complicado. Valeria se acercó a él, cerrando la distancia entre ambos hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Es aterrador, terminó por él. Pero tal vez sea hora de que ambos dejemos de tener tanto miedo. Rafael levantó su mano lentamente, acariciando su mejilla con una gentileza que le cortó la respiración. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No, admitió Valeria. Pero estoy segura de que no quiero seguir viviendo con miedo. Se quedaron así por un momento, que se sintió como una eternidad,
mirándose a los ojos, ambos al borde de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos. Pero entonces, el teléfono de Rafael sonó, rompiendo el hechizo. «Debo responder», dijo con pesar. «Podría ser sobre Martínez Industries». Mientras Rafael se alejaba para tomar la llamada, Valeria se quedó en la cocina, su corazón todavía latiendo aceleradamente. Algo fundamental había cambiado esta noche. Ya no estaba fingiendo ser su esposa o actuando un papel. Por primera vez desde la boda quería genuinamente serlo. El restaurante Diverso brillaba como una joya en el corazón de Madrid, sus 3 estrellas Michelin atrayendo a la élite de la ciudad como polillas a una llama. Valeria se sintió intimidada por la elegancia sofisticada del lugar. Paredes de cristal que reflejaban las luces de la ciudad, mesas separadas por biombos artísticos y un ambiente que susurraba poder y dinero en cada rincón. Rafael había insistido en que eligiera algo del extenso guardarropa que había mandado a preparar para ella. Finalmente, se había decidido por un vestido de seda azul marino que se ajustaba a su figura como una segunda piel, acompañado de perlas que habían pertenecido a la madre de Rafael. Cuando se vio en el espejo, apenas reconoció a la joven asustada que se había casado hacía una semana. «Estás impresionante», murmuró Rafael cuando la vio bajar las escaleras de la mansión. Él también lucía espectacular con un traje de corte italiano que acentuaba su físico atlético. Pero era la mirada en sus ojos lo que hizo que el corazón de Valeria se acelerara. Admiración pura y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Carlos Martínez resultó ser exactamente lo que Valeria había esperado. Un hombre de mediana edad con cabello engominado, dientes demasiado blancos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su esposa, Pilar, era una mujer delgada con joyas ostentosas que hablaba con una voz nasal sobre sus últimas vacaciones en Marbella. «Rafael, amigo». Carlos se levantó para saludar con palmadas en la espalda que sonaban forzadas. «Y esta debe ser la famosa señora Mendoza, de la que todo Madrid está hablando. Carlos, Pilar, les presento a mi esposa, Valeria». Rafael colocó su mano protectoramente en la espalda baja de Valeria. «Encantada», dijo Valeria, ofreciendo su mano con la gracia que su madre le había enseñado. «¡Qué joven y hermosa!», exclamó Pilar con una sonrisa que era pura veneno disfrazado de miel. «Rafael, eres un hombre muy afortunado de haber encontrado una esposa tan joven». La implicación era clara, y Valeria sintió que sus mejillas se encendían. Pero antes de que pudiera responder, Rafael se tensó a su lado. «Soy el hombre más afortunado del mundo», dijo, su voz llevando un filo de acero. «Valeria no solo es hermosa, sino extraordinariamente talentosa. Es una artista excepcional». «¡Qué interesante!». Carlos se inclinó hacia adelante con interés genuino por primera vez. «¿Qué tipo de arte practicas, Valeria?». «Principalmente pintura», respondió Valeria, sintiendo la mano de Rafael apretarse gentilmente en su espalda en un gesto de apoyo. «Me especializo en retratos y paisajes». «¿Has expuesto en algún lugar?». Valeria sintió un momento de pánico. Su arte había sido siempre un hobby personal, nunca algo profesional. «Valeria es increíblemente modesta sobre su talento», intervino Rafael suavemente. «Sus obras están a la altura de cualquier artista profesional. De hecho, estoy considerando organizar una exhibición privada el próximo mes». Los ojos de Carlos se iluminaron. «Me encantaría verlas. Soy coleccionista, ¿sabes? Tengo varios Sorollas y un par de Zuloagas». La conversación fluyó más suavemente a partir de ahí, con Carlos y Valeria discutiendo técnicas de pintura y artistas españoles clásicos. Valeria se sorprendió de lo mucho que sabía gracias a las lecciones de su madre y sus propias lecturas, y gradualmente sintió que se relajaba. Fue durante el segundo plato cuando Rafael hizo su movimiento. «Carlos», dijo, su voz casual pero calculada, «he estado pensando en tu situación con la empresa». La expresión de Carlos se endureció inmediatamente. «Rafael, ya discutimos esto. La oferta china es la más lucrativa, pero no la más inteligente a largo plazo». Rafael se inclinó hacia adelante. «He hecho algunas investigaciones. La corporación china que quiere comprar tu empresa tiene un historial terrible de relaciones laborales. 3 de sus fábricas en Vietnam han sido cerradas por violaciones de derechos humanos.
Ese no es mi problema, replicó Carlos, pero Valeria notó que evitaba mirar a Rafael directamente. ¿No lo es? Valeria habló por primera vez en varios minutos, sorprendiendo a todos en la mesa. Perdón, pero no pude evitar escuchar. Carlos, ¿no te importa lo que pase con las familias que han trabajado en tu empresa durante generaciones? Carlos la miró con irritación. Los negocios son los negocios, querida. No puedes dirigir una empresa basándote en sentimientos. No se trata de sentimientos. Valeria mantuvo su voz calmada pero firme. Se trata de legado. Mi madre siempre decía que somos responsables no solo de lo que construimos, sino de lo que destruimos en el proceso. Tu madre era muy sabia, Pilar comentó, pero su esposo le lanzó una mirada de advertencia. Con todo respeto, Carlos se dirigió a Rafael. No creo que tu esposa entienda las complejidades del mundo empresarial. Valeria sintió que la ira se encendía en su pecho, pero fue Rafael quien respondió, su voz peligrosamente calmada. Mi esposa entiende algo que aparentemente tú has olvidado, Carlos. Entiende que algunas cosas valen más que el dinero. ¿Cómo qué? Como el respeto por las generaciones que construyeron lo que tienes, como la responsabilidad hacia las familias que dependen de ti, como el honor de mantener un nombre familiar intacto. Rafael hizo una pausa. Como el tipo de hombre que quiere ser recordado por ser. Carlos guardó silencio por un momento, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Tu abuelo, continuó Valeria suavemente, Antonio Martínez, ¿no fundó la empresa para dar trabajo a los hombres de su pueblo natal? ¿Cómo sabes eso?, preguntó Carlos, sorprendido. Rafael me lo contó. También me contó que tu abuelo solía decir que un hombre rico que no ayuda a su comunidad no es realmente rico, solo es avariento. Las palabras golpearon como un martillo. Carlos dejó caer su tenedor, mirando a Valeria con una mezcla de sorpresa y algo que parecía vergüenza. No he escuchado esa frase en años, murmuró. Tal vez es hora de recordarla, dijo Rafael gentilmente. Mi oferta sigue en pie, Carlos. Te pagaré el mismo precio que la corporación china, pero mantendremos la empresa familiar, mejoraremos las condiciones de trabajo y expandiremos de manera sostenible. Tus empleados mantendrán sus trabajos, tu abuelo se sentiría orgulloso y tú podrás dormir tranquilo por las noches. Carlos miró a su esposa, quien asintió casi imperceptiblemente. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Rafael extendió su mano. Pero no pienses demasiado tiempo. Las oportunidades como esta no duran para siempre. Cuando salieron del restaurante 2 horas más tarde, Valeria sentía como si hubiera corrido un maratón. Rafael la guió hacia el Mercedes en silencio, pero ella podía sentir la tensión irradiando de él. ¿Crees que funcionó?, preguntó una vez que estuvieron en el coche. No lo sé, admitió Rafael. Pero si funciona, fue gracias a ti. ¿Yo qué hice? Rafael se volvió hacia ella, sus ojos brillando bajo las luces de la ciudad. Lo tocaste de una manera que yo nunca podría. Apelaste a su corazón en lugar de a su lógica empresarial. Hizo una pausa. Fuiste extraordinaria. Solo dije lo que sentía. Exactamente. Y eso es lo que hace que seas tan especial. Valeria sintió que su respiración se cortaba. Había algo en la manera en que Rafael la miraba que hacía que se sintiera hermosa, inteligente, valiosa. Rafael, susurró. ¿Sí? Cuando lleguemos a casa, ¿podríamos hablar? Hay algo que necesito decirte. Los ojos de Rafael se oscurecieron con una emoción intensa. Por supuesto, podemos hablar de lo que quieras. Mientras conducían de regreso a La Moraleja, Valeria sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. Esta noche había visto un lado diferente de sí misma, fuerte, confiada, capaz de mantener el ritmo con algunos de los hombres más poderosos de Madrid. Pero más importante aún, había visto la manera en que Rafael la miraba, no como a una posesión o una transacción comercial, sino como a una igual, como a una compañera, como a una mujer de la que se estaba enamorando. Y mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ellos, Valeria se dio cuenta de que ella también se estaba enamorando de él. La mansión se alzaba silenciosa bajo el manto estrellado de la noche madrileña, sus ventanas iluminadas creando patrones dorados sobre los jardines. Valeria y Rafael
Llegaron envueltos en un silencio cargado de expectativas, como si ambos supieran que esta noche sería diferente a todas las anteriores. ¿Quieres tomar algo?, preguntó Rafael mientras entraban al recibidor principal. Tengo un brandy excepcional que ha estado esperando una ocasión especial. Creo que cualquier cosa fuerte me vendría bien ahora, admitió Valeria, sintiendo cómo los nervios hacían que sus manos temblaran ligeramente. Rafael la guió hacia su estudio privado, una habitación que ella nunca había visitado antes. Que era más íntima que su oficina. Paredes forradas de libros de cuero, un sofá de terciopelo color burdeos frente a una chimenea de mármol y ventanas que daban directamente a los jardines privados. Una lámpara de escritorio creaba un círculo dorado de luz cálida, mientras que el resto de la habitación permanecía en penumbra acogedora. «Siéntate donde te sientas cómoda», dijo Rafael, dirigiéndose hacia un bar de caoba donde guardaba sus licores más selectos. Valeria eligió el sofá, quitándose los zapatos de tacón y doblando las piernas bajo su cuerpo. El vestido de seda se ajustó alrededor de ella como agua azul, y fue consciente de cómo Rafael la observaba mientras servía 2 copas de brandy con movimientos precisos y elegantes. «Por una noche exitosa», dijo Rafael ofreciéndole una copa antes de sentarse en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero íntima. «Por las segundas oportunidades», respondió Valeria levantando su copa. Sus miradas se encontraron por encima del cristal y Valeria sintió que el aire entre ellos se espesaba con significado. El brandy era suave y cálido, enviando ondas de calor por su cuerpo que no tenían nada que ver con el alcohol. «¿De qué querías hablar?», preguntó Rafael después de varios minutos de silencio confortable. Valeria tomó un sorbo más de brandy, buscando valor en el licor dorado. «De nosotros», dijo finalmente. «De lo que está pasando entre nosotros». Rafael se tensó ligeramente, pero mantuvo sus ojos fijos en los de ella. «¿Qué crees que está pasando?». «No lo sé», admitió Valeria. «Hace una semana estaba aterrorizada de ti. Creía que eras un monstruo que me había comprado como si fuera un objeto. Pero ahora...». «¿Ahora?». Valeria dejó su copa en la mesa de café, necesitando tener las manos libres para los gestos que acompañarían sus palabras. «Ahora veo a un hombre que duerme en el sofá para que su esposa se sienta segura. Un hombre que prepara un estudio de arte porque sabe que a ella le gusta pintar. Un hombre que se preocupa más por salvar trabajos que por ganar dinero». Hizo una pausa. «Un hombre que me mira como si fuera preciosa en lugar de como si fuera su propiedad». Rafael dejó su copa también, acercándose ligeramente hacia ella en el sofá. «Valeria, déjame terminar», dijo ella suavemente. «Por favor». Rafael asintió, pero ella podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Esta noche, en el restaurante, me sentí por primera vez como tu verdadera esposa, no como alguien que estaba actuando un papel, sino como tu pareja, como tu igual». Valeria sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Y me gustó esa sensación más de lo que pensé que era posible». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Rafael era apenas un susurro ronco. «Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti», confesó Valeria, las palabras saliendo como una avalancha. «Y eso me aterroriza, porque no sé si tú sientes lo mismo, o si yo solo soy un proyecto de caridad para aliviar tu culpa, o si...». Rafael se movió rápidamente, cerrando la distancia entre ellos hasta que pudo tomar su rostro entre sus manos. «Para», dijo suavemente, «para de torturarte con dudas». «¿Pero es cierto?», insistió Valeria buscando en sus ojos azules alguna pista de sus verdaderos sentimientos. «¿Soy solo un proyecto para ti?». Rafael rió, pero no era una risa de humor. Era el sonido de un hombre que había estado conteniendo emociones durante demasiado tiempo. «Valeria», dijo acariciando sus mejillas con los pulgares, «si fueras un proyecto, habría sido el proyecto más mal planificado en la historia de la humanidad». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que se suponía que esto fuera simple. Me casaría contigo, tendríamos un matrimonio civilizado pero distante, y ambos viviríamos nuestras vidas paralelas en esta casa grande». Sus ojos se intensificaron. «No se suponía que me enamorara de ti en menos de una semana». El corazón de Valeria se detuvo. «¿Te enamoraste de mí?».
Me enamoré de tu fuerza cuando te negaste a dejarme verte llorar en nuestra noche de bodas. Me enamoré de tu bondad cuando te preocupaste por mi bienestar a pesar de todo lo que te había hecho pasar. Me enamoré de tu pasión cuando pintaste esas rosas como si contuvieran toda la belleza del mundo. Rafael se acercó más hasta que ella pudo sentir su aliento en su rostro. Y esta noche me enamoré perdidamente de tu valentía cuando defendiste los valores en los que crees sin importarte las consecuencias. Rafael, susurró Valeria, sintiendo que el mundo se reorganizaba alrededor de ellos. Estoy enamorado de ti, Valeria Mendoza, dijo Rafael, su voz cargada de una intensidad que la hizo temblar. Desesperadamente, completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no hubo nada de ceremonial o respetuoso sobre el beso. Fue hambre pura, meses de tensión liberándose en un momento de conexión que hizo que Valeria sintiera que se estaba derritiendo. Las manos de Rafael se enredaron en su cabello, deshaciendo el elegante peinado que había usado para la cena. Las manos de Valeria encontraron los botones de su camisa, trabajando para liberarlo de las capas de formalidad que había usado como armadura. «Espera», murmuró Rafael contra sus labios. «Espera». Se separó ligeramente, sus ojos buscando los de ella con una intensidad desesperada. «¿Estás segura?», preguntó. «No quiero que te sientas presionada por lo que acabamos de confesar. Podemos tomar esto tan lento como necesites». Valeria lo miró, realmente lo miró, viendo no al poderoso empresario o al artista vulnerable, sino al hombre completo, el hombre que se había convertido en su refugio en lugar de su prisión. «Rafael», dijo suavemente tomando su rostro entre sus manos, «he estado segura desde la noche que me preparaste la habitación de huéspedes cuando podrías haber reclamado tus derechos matrimoniales. He estado segura desde que me mostraste tus pinturas. He estado segura desde que vi cómo te importa salvar esa empresa familiar. ¿Segura de qué? Segura de que eres el hombre más bueno que he conocido, segura de que lo que siento por ti es real, y segura de que quiero ser tu esposa de todas las maneras que importan». Los ojos de Rafael se llenaron de una emoción tan intensa que Valeria sintió que podía ahogarse en ella. «¿Valeria?». Su voz era ronca de necesidad. «Sí, Rafael. Sí a todo». Esta vez, cuando se besaron, fue con la certeza de dos personas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Rafael la levantó del sofá, llevándola hacia las ventanas que daban a los jardines bañados por la luz de la luna. «Eres hermosa», murmuró contra su cuello, «tan hermosa que a veces me duele mirarte». «Te amo», respondió Valeria, las palabras saliendo como un susurro reverente. «Te amo, Rafael». Él se apartó para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Y yo te amo a ti, más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Mientras la luna continuaba su arco por el cielo nocturno, dos almas que habían comenzado como extraños encontraron en los brazos del otro el hogar que ambos habían estado buscando toda la vida. En algún lugar de la ciudad, el teléfono de Carlos Martínez sonaba con la noticia de que aceptaría la oferta de Rafael. Pero eso tendría que esperar hasta mañana. Esta noche, todo lo que importaba era el amor que había florecido, donde solo se suponía que hubiera conveniencia. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraron por las cortinas del estudio, creando patrones dorados sobre la alfombra persa donde Rafael y Valeria habían creado su propio mundo la noche anterior. Valeria despertó gradualmente, consciente del calor de un cuerpo masculino contra el suyo y del aroma masculino que ahora asociaría para siempre con seguridad y amor. Rafael ya estaba despierto, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la piel desnuda de su espalda, mientras contemplaba su rostro con una ternura que la hizo sentir como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Buenos días, esposa», murmuró, su voz ronca por el sueño y cargada de una felicidad que transformaba completamente su rostro. «Buenos días, esposo», respondió Valeria, acurrucándose más cerca de él y maravillándose de cómo esa palabra había cambiado de significado completamente en una sola noche. Rafael se inclinó para besarla, un beso lento y dulce que sabía a promesas y nuevos comienzos. «¿Cómo te sientes?», preguntó,
acariciando su mejilla con una gentileza reverente. Diferente, admitió Valeria. Completa, como si durante toda mi vida hubiera estado esperando encontrarte sin saberlo. Yo me siento como si hubiera estado muerto durante años y acabara de volver a la vida, confesó Rafael. ¿Es demasiado dramático? Valeria se rió. Un sonido musical que llenó la habitación de alegría. Viniendo del hombre que pintó mi alma antes de conocer mi corazón, nada es demasiado dramático. Se quedaron así durante varios minutos más, simplemente disfrutando de la cercanía física y emocional que habían descubierto. Pero eventualmente, el mundo exterior comenzó a filtrarse en su burbuja de felicidad. Rafael tenía reuniones. Ella tenía un nuevo rol que explorar como verdadera señora de la casa. «Tengo que llamar a Carlos», dijo Rafael besando su frente. «Después de anoche, tengo la sensación de que podríamos tener buenas noticias». «Yo tengo que enfrentar a Carmen y sus sonrisas conocedoras», bromeó Valeria. «Algo me dice que no se engañará pensando que dormí en la habitación de huéspedes». «Carmen ha estado esperando este día desde que llegaste», rió Rafael. «Creo que incluso hizo apuestas con Antonio sobre cuánto tiempo tardaríamos en admitir lo que era obvio para todos los demás». Mientras se vestían lentamente, ninguno de los dos queriendo terminar la intimidad de la mañana, Valeria sintió una nueva confianza fluyendo por sus venas. No era solo que hubiera pasado la noche con Rafael, era que finalmente se había encontrado a sí misma en el proceso. «Rafael», dijo mientras él se abotonaba la camisa, «quiero hacer algo hoy. ¿Qué tienes en mente?» «Quiero llamar a mis tíos». Rafael se detuvo a medio botón, volviéndose hacia ella con sorpresa. «¿Estás segura?» «Estoy segura de que necesito cerrar ese capítulo de mi vida apropiadamente. Y estoy segura de que quiero hacerlo como tu esposa, no como la niña asustada que me fui de su casa». Rafael se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «¿Quieres que esté ahí cuando llames? ¿Lo harías?» «Valeria, haría cualquier cosa por ti. Lo que sea, cuando sea, donde sea». El desayuno en el comedor matutino fue una revelación. Carmen apareció con una sonrisa tan grande que prácticamente iluminaba la habitación, y Antonio se permitió una sonrisa discreta mientras servía el café. Era como si toda la casa hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. «Señora Mendoza», dijo Carmen mientras colocaba una bandeja de pasteles frescos en la mesa, «¿le gustaría que prepare la habitación principal para esta noche?» Valeria sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo la compostura. «Sí, Carmen, creo que es hora». «Ha sido hora desde hace una semana», murmuró Carmen con una sonrisa conspirativa antes de retirarse hacia la cocina. Rafael se rió tan fuerte que casi se atraganta con su café. «Te lo dije». Carmen lo sabía desde el principio. Después del desayuno, Rafael se dirigió a su oficina para llamar a Carlos, mientras Valeria se preparaba mentalmente para su propia conversación difícil. Se sentó en la biblioteca, rodeada de libros que ahora eran verdaderamente suyos, y marcó el número que había memorizado pero temido usar. «Diga». La voz de su tío Miguel sonaba igual de áspera que siempre. «Tío Miguel, soy Valeria». Hubo una pausa, luego ruido de fondo como si Miguel estuviera cubriéndolos el teléfono para hablar con Teresa. «Valeria, ¿cómo está la vida matrimonial? Espero que estés agradecida por todo lo que hicimos por ti». La vieja Valeria habría murmurado una respuesta obediente. La nueva Valeria, la que había pasado la noche en los brazos de un hombre que la amaba por quien realmente era, enderezó los hombros. «Estoy muy bien, tío. De hecho, estoy más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser». «Bueno, eso es bueno escuchar. Quiero que sepas algo, Miguel». Valeria tomó una respiración profunda. «Lo que hiciste estuvo mal. Venderme como si fuera una propiedad estuvo mal. Usar mis padres muertos para manipular mis emociones estuvo mal. Valeria, yo no he terminado». Su voz era firme pero no cruel. «Pero también quiero que sepas que no te guardo rencor, porque lo que tú viste como una transacción comercial, Dios lo vio como una manera de darme la familia que había perdido». Miguel guardó silencio, claramente no sabiendo cómo responder a esta nueva versión de su sobrina. «Rafael es un buen hombre, tío. Me ama, me respeta y me trata como si fuera lo más valioso en su mundo. Así que supongo que, de una manera retorcida,
Debería agradecerte. Yo me alegro de que las cosas hayan resultado bien, Valeria. También quiero que sepas que esta será la última vez que hablemos, hasta que puedas disculparte apropiadamente por lo que me hiciste. No por dinero o por miedo, sino porque genuinamente entiendes que estuvo mal, Valeria. Adiós, tío Miguel. Espero que algún día encuentres la felicidad que no pudiste encontrar a costa de la mía. Colgó el teléfono, sintiendo como si hubiera quitado un peso enorme de sus hombros. Había cerrado una puerta que había estado abierta demasiado tiempo, y ahora podía concentrarse completamente en la nueva vida que estaba construyendo. Rafael apareció en la entrada de la biblioteca 30 minutos más tarde, su sonrisa tan brillante que iluminaba toda la habitación. ¿Carlos aceptó?, preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta por su expresión. Carlos aceptó. Martínez Industries se mantiene en la familia y 200 familias conservan sus trabajos. Rafael se acercó a ella, levantándola de la silla para girarla en el aire. Lo hicimos, Valeria, realmente lo hicimos. Tú lo hiciste, yo solo... No, la interrumpió Rafael besándola profundamente. Lo hicimos juntos, como socios, como esposos, como un equipo. Mientras la besaba bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas de la biblioteca, Valeria sintió que todos los pedazos de su nueva vida finalmente encajaban en su lugar. Había encontrado no solo el amor, sino su propia fuerza, no solo un esposo, sino un verdadero compañero. Y lo mejor de todo era que esto era solo el comienzo. 6 meses después de esa noche que cambió todo, la mansión en La Moraleja había experimentado una transformación tan dramática como la que había ocurrido en el matrimonio de sus dueños. Los pasillos que una vez resonaron con ecos solitarios, ahora se llenaban con risas y conversaciones íntimas. Las habitaciones que habían sido showpieces sin alma se habían convertido en espacios vividos, llenos de detalles personales que contaban la historia de 2 personas que habían aprendido a crear un hogar juntos. Valeria había tomado el rol de señora de la casa con una gracia natural que sorprendió incluso a Rafael. No se conformó con ser simplemente la esposa decorativa de un hombre poderoso. En cambio, se convirtió en su verdadera socia, tanto en el hogar como en los negocios. El estudio de arte del ático había florecido bajo su dedicación. Las pinturas que creaba ahora eran diferentes de las que había hecho en su juventud, más maduras, más confiadas, llenas de la felicidad que irradiaba desde dentro. Rafael había cumplido su promesa de organizar una exhibición privada, y la respuesta había sido tan entusiasta que 3 galerías importantes de Madrid ya la habían contactado. «No puedo creer que vendiste todas las pinturas en la primera noche», dijo Rafael una mañana de abril, encontrando a Valeria en el jardín donde había instalado un caballete para capturar las rosas en plena floración. «No las vendí todas», protestó Valeria sin levantar la vista de su lienzo. «Mantuve las 2 más importantes». «¿Cuáles?» «La primera que pinté en esta casa, las rosas del jardín, y el retrato que tú pintaste de mí». Rafael se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y descansando su barbilla en su hombro. «¿Por qué esas 2? Porque la primera representa el momento en que empecé a encontrar esperanza en este lugar, y la segunda representa el momento en que te empezaste a enamorar de mí». Rafael la giró en sus brazos, mirándola con esa expresión de asombro que todavía aparecía en su rostro cuando menos lo esperaba. «¿Cómo es posible que seas tan perfecta?» «No soy perfecta», se rió Valeria, limpiando una mancha de pintura azul de su mejilla. «Soy testaruda, impaciente, y ayer le grité a Antonio por reorganizar mi estudio. Antonio se lo merecía. Nadie toca el estudio del artista sin permiso. Estás de mi lado». «Siempre estoy de tu lado», dijo Rafael besándola suavemente. «Es mi trabajo oficial como esposo». Los cambios en Rafael habían sido igualmente dramáticos. El hombre que había sido conocido en los círculos empresariales por su frialdad calculadora, ahora era reconocido como alguien que balanceaba poder con compasión. La salvación exitosa de Martínez Industries había abierto las puertas a otros proyectos similares, y Rafael había comenzado a especializarse en rescatar empresas familiares en crisis. «Tengo una sorpresa para ti»,
anunció Rafael esa noche durante la cena. ¿Qué tipo de sorpresa? Rafael se levantó de su silla, caminando hacia ella con una expresión misteriosa. El tipo de sorpresa que cambia vidas. Sacó un sobre de cuero de su chaqueta, colocándolo frente a ella en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Valeria, sus dedos trazando las iniciales doradas grabadas en el cuero. Ábrelo y verás. Con manos ligeramente temblorosas, Valeria abrió el sobre. Dentro había documentos legales, pero no pudo entender exactamente qué significaban hasta que leyó las líneas más importantes. Rafael, susurró mirándolo con ojos enormes. Estás transfiriendo toda tu fortuna a mi nombre. No toda, corrigió Rafael, sentándose en la silla junto a la de ella. Estoy transfiriendo todo a nuestro nombre. Cuentas conjuntas, propiedades conjuntas, empresa conjunta. Oficialmente, legalmente, completamente juntos. ¿Pero por qué? Rafael tomó sus manos entrelazando sus dedos. Porque quiero que sepas que esto no es temporal para mí. No es un capricho o una infatuación. Sus ojos se intensificaron. Quiero que sepas que confío en ti con todo lo que tengo, todo lo que soy, y todo lo que alguna vez seré. Valeria sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Rafael, esto es demasiado. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Qué pasa si salen bien?, contraatacó él. ¿Qué pasa si construimos algo juntos, que es más grande y más hermoso que cualquier cosa que alguno de nosotros podría lograr solo? ¿Y si me muero antes que tú? Tendrías que reconstruir todo. Si tú mueres antes que yo, dijo Rafael, su voz ronca de emoción, no habrá nada que valga la pena reconstruir. Tú eres mi mundo, Valeria. Eres mi hogar, mi propósito, mi futuro. Esta vez, las lágrimas cayeron libremente por las mejillas de Valeria. ¿Estás completamente loco?, susurró. Completamente, admitió Rafael. Loca, desesperada, irrevocablemente enamorado de mi esposa. Te amo, dijo Valeria, besándolo con toda la pasión que había en su corazón. Te amo tanto que a veces siento que mi pecho va a explotar de felicidad. Hay una cosa más, dijo Rafael cuando se separaron. Una sorpresa adicional. No sé si mi corazón puede manejar más sorpresas hoy. Rafael se levantó, extendiéndole la mano. Ven conmigo. La guió por la casa hasta una habitación en el segundo piso que había estado cerrada con llave desde que ella llegó. Rafael sacó una llave dorada, insertándola en la cerradura con ceremonia. ¿Qué hay aquí?, preguntó Valeria. Tu próxima aventura. Abrió la puerta para revelar una habitación completamente renovada. Paredes pintadas de un azul marino suave, muebles blancos delicados, una cuna de caoba tallada a mano y ventanas que daban al jardín donde había pintado esa primera esperanza. Rafael, jadeó Valeria. ¿Es una habitación de bebé? Es una habitación de sueños, corrigió Rafael, para cuando decidamos que estamos listos para el siguiente capítulo de nuestra historia. Valeria caminó lentamente por la habitación, tocando los muebles con reverencia. Era hermosa, esperanzada, llena de promesas de futuros aún no escritos. ¿Cuándo hiciste todo esto? He estado trabajando en esto durante los últimos 2 meses, cada vez que salías a tus clases de arte o a visitar galerías. Rafael se acercó a ella, rodeándola con sus brazos desde atrás. No hay presión, por supuesto. Solo quería que supieras que estoy listo para cualquier cosa que el futuro nos traiga. Valeria se volvió en sus brazos, estudiando su rostro con ojos brillantes. ¿Estás seguro de que estás listo para ser padre? Estoy seguro de que quiero crear una familia contigo. Estoy seguro de que quiero ver pequeñas versiones de nosotros corriendo por estos pasillos. Estoy seguro de que quiero enseñarle a nuestros hijos sobre el arte y los negocios y sobre cómo amar con todo el corazón. Rafael hizo una pausa. Pero solo si tú quieres lo mismo. Valeria puso sus manos en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. Hace 1 año pensaba que mi vida había terminado. Creía que me había sido robado todo lo que importaba, mi libertad, mi futuro, mi capacidad de elegir mi propio destino. Sonrió a través de sus lágrimas. Ahora me doy cuenta de que no fue el fin de mi historia, fue el comienzo. ¿Y qué quieres que diga el siguiente capítulo? Quiero que diga que 2 personas que comenzaron como extraños
encontraron una manera de construir un imperio de amor. Quiero que diga que tomamos las circunstancias más improbables y las transformamos en la historia más hermosa. Valeria se alzó en puntillas para besarlo. Y quiero que diga que estamos listos para dar vida a nuevos sueños. Mientras la luna se alzaba sobre Madrid, pintando la habitación del bebé con luz plateada, Rafael y Valeria se mantuvieron abrazados en el centro del espacio que representaba todas sus esperanzas futuras. Habían convertido un matrimonio forzado en una historia de amor verdadero y ahora estaban listos para escribir los siguientes capítulos juntos. El amor, descubrieron, no siempre llega de la manera que esperamos. Pero cuando llega, tiene el poder de transformar todo lo que toca en algo hermoso. 2 años habían transformado la mansión de La Moraleja en algo completamente irreconocible desde los días solitarios de Rafael. Los pasillos, que una vez echaron de menos las voces humanas, ahora resonaban con los sonidos de la vida familiar, risas, conversaciones susurradas y el particular tipo de música que solo un hogar verdaderamente feliz puede crear. La habitación azul marina ya no estaba vacía. Diego Alejandro Mendoza había llegado al mundo en una mañana primaveral que Rafael después describiría como el día en que entendió verdaderamente qué significaba el milagro. Valeria había insistido en nombrarlo Diego en honor a su padre, y Rafael había agregado Alejandro para honrar la memoria de su propio padre, pero de una manera que representara esperanza en lugar de peso. ¿Está dormido?, susurró Rafael, asomando la cabeza por la puerta de la habitación del bebé. Valeria estaba sentada en la mecedora de caoba que Rafael había mandado a tallar especialmente para ella, con Diego de 4 meses acurrucado contra su pecho. La luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por las cortinas, creando un halo alrededor de la Madonna que había creado sin darse cuenta. «Finalmente», murmuró Valeria, acariciando los rizos oscuros que Diego había heredado de su padre. «Ha estado inquieto toda la tarde». Rafael entró silenciosamente, arrodillándose junto a la mecedora. Con una gentileza infinita, extendió su dedo para que su hijo lo agarrara con su pequeño puño, un ritual diario que nunca dejaba de asombrar a ambos padres. «Se parece más a ti cada día», observó Rafael maravillándose de cómo los ojos de Diego estaban desarrollando el mismo tono dorado que los de Valeria cuando estaba contenta. «Tiene tu temperamento artístico», bromeó Valeria. «Mira cómo agarra las cosas, siempre estudiándolas como si fueran obras maestras». Rafael se rió suavemente, besando la frente de su esposa antes de tomar al bebé dormido de sus brazos. Diego se acomodó naturalmente contra el pecho de su padre, completamente seguro y en paz. «Te ama tanto», murmuró Valeria, observando cómo Rafael mecía suavemente a su hijo. «A veces los miro a ustedes dos juntos y no puedo creer que esta sea mi vida». «¿En el buen sentido?». «En el mejor sentido posible». Valeria se levantó de la mecedora, alisando su vestido amarillo claro. «¿Recuerdas cuando pensabas que esta habitación podría permanecer vacía para siempre?». «Recuerdo muchas cosas que pensé que nunca cambiarían», admitió Rafael, colocando cuidadosamente a Diego en su cuna. «Recuerdo pensar que moriría solo en esta casa enorme. Recuerdo pensar que el amor era una fantasía para otras personas. Y ahora». Rafael se volvió hacia ella, esa expresión de asombro que había sido constante durante los últimos 3 años, apareciendo nuevamente en su rostro. «Ahora sé que Dios tiene un sentido del humor muy sofisticado. Me dio exactamente lo que necesitaba disfrazándolo como algo que temía». Valeria se acercó a él, permitiéndole envolverla en sus brazos mientras contemplaban juntos a su hijo dormido. La cuna de caoba tallada a mano reflejaba la luz suave de la lámpara, creando sombras danzantes que parecían proteger el sueño de Diego. «A veces me pregunto, ¿qué habrían pensado mis padres de todo esto?», murmuró Valeria contra su pecho. «De ti, de Diego, de la vida que hemos construido. Creo que tu padre estaría orgulloso de ver cómo defendiste tus valores esa noche en Diverso. Y tu madre se habría enamorado de Diego desde el primer momento. ¿Y tus padres?». Rafael guardó silencio por un momento, sus brazos apretándose ligeramente alrededor de ella. «Mi madre habría llorado de felicidad al ver que su hijo finalmente encontró el amor que ella nunca tuvo.
Y mi padre, una sonrisa triste curvó sus labios. Mi padre habría tenido que admitir que el arte no me hizo débil, sino que me preparó para crear la obra maestra más importante de mi vida, esta familia. Diego se movió suavemente en su sueño, emitiendo uno de esos pequeños suspiros que derretían el corazón de sus padres cada vez. ¿Sabes qué me contó Carmen ayer?, preguntó Valeria con una sonrisa traviesa. ¿Qué travesura está planeando ahora nuestro ama de llaves favorita? Está organizando una apuesta entre todo el personal sobre cuándo tendremos el segundo bebé. Rafael se rió tan fuerte que Diego se removió en su cuna, haciendo que ambos padres se congelaran hasta que volvió a calmarse. ¿Y qué apostó Carmen?, susurró Rafael. Navidad del próximo año. Carmen siempre ha sido muy intuitiva, murmuró Rafael, besando el cuello de Valeria de una manera que hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. Rafael Mendoza, ¿estás insinuando algo? Solo estoy diciendo que Diego necesitará un hermano o hermana eventualmente. Y esa habitación al final del pasillo está pidiendo a gritos ser convertida en otro santuario de bebé. Valeria se volvió en sus brazos, estudiando su rostro con ojos brillantes. ¿En serio quieres más hijos? Quiero una docena de pequeños Diegos y pequeñas Valerias corriendo por estos pasillos, llenando cada rincón de esta casa con risas y amor. Rafael acarició su mejilla. Pero solo si tú quieres lo mismo. Quiero todo lo que sea posible contigo, admitió Valeria. Cada sueño, cada aventura, cada momento de felicidad que podamos crear juntos. Mientras se dirigían hacia su habitación principal, Rafael sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumó. 3 años atrás, había sido un hombre vacío, viviendo en una casa hermosa pero sin alma. Ahora caminaba por pasillos llenos de amor hacia una habitación que compartía con la mujer de sus sueños, después de haber acostado a su hijo en una cuna que representaba todas sus esperanzas cumplidas. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Valeria mientras se preparaban para dormir. Dímelo. Que comenzó con miedo y se convirtió en valentía. Comenzó con obligación y se convirtió en elección. Comenzó con 2 extraños y se convirtió en una familia. Rafael se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos como había hecho tantas veces antes. ¿Y qué crees que dirán los próximos capítulos? Creo que dirán que el amor verdadero no tiene límites. Que 2 personas que se comprometen completamente el uno con el otro pueden crear milagros. Valeria sonrió. Y que los finales felices son en realidad solo comienzos hermosos. Esa noche, mientras Madrid dormía bajo un manto de estrellas, la mansión en La Moraleja respiraba con el ritmo de una familia verdadera. En la habitación principal, Rafael y Valeria se durmieron entrelazados, sus sueños llenos de niños corriendo por jardines soleados. En la habitación azul marino, Diego dormía profundamente, rodeado del amor que lo había creado. Y en algún lugar del futuro, otros milagros esperaban ser escritos. 5 años después de esa primera noche transformadora, Valeria se encontró enfrentando un desafío que nunca había anticipado. El segundo hijo que Carmen había predicho con tanta precisión había llegado. Sofía Elena Mendoza, una pequeña de 2 años, con los ojos azules de su padre y el espíritu indomable de su madre. Diego, ahora de 4 años y medio, era el hermano mayor perfecto, protectivo y gentil con su hermana pequeña. La vida había encontrado un ritmo perfecto entre la paternidad, el arte de Valeria, que ahora se exhibía en galerías internacionales, y los negocios éticos de Rafael, que se habían convertido en un modelo a seguir en toda Europa. Habían incluso comprado una casa más pequeña, pero acogedora en el barrio de Chamberí, donde pasaban los fines de semana viviendo como una familia normal, lejos de la grandiosidad de La Moraleja. Pero fue una mañana de martes cuando el pasado decidió hacer una visita inesperada. Valeria estaba en el jardín de Chamberí, enseñando a Diego y Sofía los nombres de las flores, mientras ellos ayudaban a plantar nuevos rosales, cuando Antonio apareció con una expresión preocupada que ella no había visto en años. «Señora Mendoza», dijo, manteniéndose a cierta distancia para no alarmar a los niños. «Tiene visita en La Moraleja. Su tío Miguel y su tía Teresa han venido a verla.
Valeria sintió como si alguien hubiera vertido agua helada sobre su columna vertebral. En 5 años, no había tenido contacto alguno con Miguel y Teresa, excepto por una tarjeta de Navidad anual que enviaba más por cortesía que por afecto genuino. Dijeron que quieren, solo que es urgente y que necesitan hablar con usted sobre asuntos familiares importantes. Diego levantó la vista de donde estaba, plantando una rosa con más tierra en su cara que en el hoyo. «Mami, ¿por qué pareces triste?» Valeria se obligó a sonreír, aunque sintió que se le congelaba en el rostro. «No estoy triste, mi amor, solo recordando cosas de cuando era pequeña como tú. ¿Cosas buenas o cosas que dan miedo?», preguntó Diego con la percepción inquietante que a veces mostraban los niños. «Cosas que solían dar miedo, pero que ya no me asustan», respondió Valeria con más confianza de la que sentía. Rafael llegó 1 hora más tarde, encontrando a Valeria sentada en la cocina de Chamberí mientras los niños tomaban su siesta de la tarde. Una mirada a su expresión le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente, sentándose junto a ella y tomando sus manos. «Mis tíos están en La Moraleja. Quieren hablar conmigo sobre algo urgente». Rafael frunció el ceño. Durante todos estos años, había escuchado las historias de Valeria sobre Miguel y Teresa, y aunque había aprendido a perdonar, porque ella había encontrado la felicidad a pesar de ellos, nunca había desarrollado cariño por la pareja que había vendido a su esposa como si fuera ganado. «¿Quieres que vaya contigo?». «No lo sé. Parte de mí quiere enfrentarlos sola, demostrarles que me convertí en todo lo que ellos nunca creyeron que podría ser. Pero otra parte de mí está asustada». «¿Asustada de qué?». Valeria guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Asustada de volver a ser esa niña aterrorizada que no tenía opciones. Asustada de que de alguna manera puedan destruir la felicidad que hemos construido. Rafael se levantó, tirando suavemente de ella hasta que pudo abrazarla completamente. «Valeria Mendoza», dijo firmemente, «tú no eres esa niña asustada. Eres una mujer poderosa, una madre extraordinaria, una artista reconocida internacionalmente y mi socia en todos los aspectos de la vida. Eres alguien que transformó a un hombre amargado en un esposo y padre amoroso. No hay nada que tus tíos puedan decir o hacer que cambie quién te has convertido. ¿Vendrás conmigo? Iré a donde tú quieras que vaya. Pero si decides enfrentarlo sola, estaré esperando justo afuera de la puerta para recordarte lo extraordinaria que eres cuando salgas». 2 horas más tarde, Valeria se encontró sentada en el salón principal de La Moraleja, vestida con un traje de chaqueta color crema que irradiaba éxito y confianza. Rafael había elegido permanecer en su oficina, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para permitirle a Valeria manejar la situación a su manera. Miguel y Teresa entraron al salón como sombras de sus yo anteriores. Miguel había envejecido considerablemente. Su cabello estaba completamente gris y su postura encorvada sugería que los años no habían sido gentiles con él. Teresa parecía frágil y nerviosa, retorciendo un pañuelo entre sus manos con movimientos repetitivos. «Valeria», dijo Miguel, su voz sonando menos autoritaria de lo que ella recordaba. Estás hermosa, radiante». «Hola, tío Miguel». «Tía Teresa». Valeria mantuvo su voz educada pero distante. «Antonio me dijo que necesitaban hablar conmigo urgentemente». Miguel y Teresa intercambiaron miradas, claramente inseguros de cómo proceder. «Valeria», comenzó Teresa con voz temblorosa, «vinimos a disculparnos». «¿Disculparse?». «Por lo que te hicimos hace 5 años», continuó Miguel evitando su mirada. Por venderte como si fueras una propiedad en lugar de tratarte como la familia que eras». Valeria los estudió cuidadosamente. No había rastros de la arrogancia o el cálculo que recordaba. En cambio, vio culpa genuina, arrepentimiento y algo que se parecía al miedo. ¿Qué los hizo cambiar de opinión después de todos estos años? Miguel se aclaró la garganta incómodamente. «Hemos estado viviendo con las consecuencias de nuestras decisiones. Los vecinos, los antiguos amigos de tus padres. Todos saben lo que hicimos. Hemos sido marginados socialmente. Y más importante», su voz se quebró,
Hemos tenido 5 años para vivir con la culpa de haber traicionado la memoria de tu madre, mi hermana. Teresa comenzó a llorar silenciosamente. María nos habría odiado por lo que te hicimos, susurró. Nos habría odiado por haberte fallado cuando más nos necesitabas. Valeria sintió una mezcla compleja de emociones, ira por los años de dolor, tristeza por la familia rota, pero también una extraña sensación de cierre. ¿Hay algo más?, preguntó suavemente. Miguel dudó antes de responder. Estamos enfermos, Valeria, los dos. Teresa tiene cáncer de mama en etapa inicial, y yo tengo problemas cardíacos serios. Los doctores nos han dado algunos años, tal vez menos. Lo siento mucho. No vinimos aquí buscando tu ayuda o tu dinero, se apresuró a aclarar Miguel. Vinimos porque no podemos morir llevando esta culpa. Necesitábamos que supieras que sabemos que estuvimos mal, terriblemente mal. Y necesitábamos verte feliz, agregó Teresa. Necesitábamos saber que a pesar de nosotros, encontraste la felicidad que mereces. Valeria se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba a los jardines, donde había plantado esa primera esperanza años atrás. ¿Saben algo sobre mi vida ahora?, preguntó sin voltear. Sabemos que Rafael resultó ser un buen hombre, dijo Miguel. Sabemos que tienen 2 hijos hermosos. Sabemos que tu arte se exhibe en París y Londres. Sabemos que convertiste un matrimonio arreglado en una historia de amor verdadero. ¿Y qué sienten al saber eso? Alivio, admitió Teresa. Alivio de que Dios fuera más bueno contigo de lo que nosotros fuimos. Valeria se volvió para enfrentarlos, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Hace 5 años les dije que no volvería a hablar con ustedes hasta que pudieran disculparse genuinamente. No por dinero o miedo, sino porque realmente entendieran que estuvieron mal. ¿Y crees que entendemos?, preguntó Miguel esperanzado. Creo que finalmente entienden, y creo que el hecho de que vinieron aquí sin pedir nada excepto perdón dice mucho sobre cómo han cambiado. Se acercó a ellos, sus pasos medidos y llenos de gracia. Los perdono, dijo simplemente. Los perdono porque guardar rencor solo me lastimaría a mí. Los perdono porque mis padres me enseñaron que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y los perdono porque, de una manera retorcida, lo que ustedes vieron como una traición, Dios lo usó para darme la mayor bendición de mi vida. Teresa comenzó a sollozar abiertamente, mientras que Miguel parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Gracias, susurró Miguel. Gracias por ser más generosa de lo que merecemos. Hay una condición para mi perdón, continuó Valeria. Quiero que conozcan a sus sobrinos nietos. Quiero que Diego y Sofía sepan que tienen familia extendida. Y quiero que pasemos el tiempo que les queda creando memorias positivas en lugar de lamentando errores pasados. ¿De verdad nos permitirías formar parte de sus vidas?, preguntó Teresa con asombro. Los niños merecen conocer a toda su familia, y ustedes merecen la oportunidad de ser los tíos abuelos que mis padres habrían querido que fueran. En ese momento, Rafael apareció en la entrada del salón, habiendo escuchado lo suficiente para entender que la situación se había resuelto pacíficamente. Miguel, Teresa, saludó con cortesía cordial. Espero que puedan quedarse para la cena. Me gustaría que conocieran a nuestros hijos apropiadamente. Mientras se dirigían hacia el comedor para una reunión familiar que había parecido imposible años atrás, Valeria sintió que otro capítulo de su historia había encontrado su resolución. El perdón, descubrió, no significaba olvidar o excusar, sino elegir la paz sobre la amargura. Y mientras Diego y Sofía llenaron la cena con risas inocentes, todos los adultos en la mesa comprendieron que a veces los finales felices incluyen segundas oportunidades para toda la familia. Un año después de la reconciliación con sus tíos, Valeria se encontró enfrentando una crisis que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el amor, la confianza y el perdón. El diagnóstico llegó una mañana de octubre como un rayo en cielo despejado. Rafael tenía un tumor cerebral. Benigno, le aseguró el doctor Martín Aguirre, el mejor neurocirujano de Madrid, pero ubicado en una zona delicada que haría la cirugía extremadamente arriesgada. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Valeria, su voz manteniéndose firme,
a pesar de que sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Rafael estaba sentado en la silla del consultorio, su mano entrelazada firmemente con la de ella, su rostro pálido, pero determinado. Podemos intentar tratarlo con radiación, lo cual podría reducir el tumor pero no eliminarlo completamente, explicó el doctor Aguirre. O podemos proceder con la cirugía, que tiene un 70% de éxito, pero un 30% de riesgo de complicaciones serias. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Rafael. Pérdida de memoria, cambios de personalidad, problemas motores. En el peor caso, el doctor hizo una pausa significativa. No sobrevivir a la operación. El silencio en el consultorio era tan denso que Valeria podía escuchar el latido de su propio corazón. Diego tenía 5 años y medio, Sofía 3. No podía imaginar explicarles que su padre podría no volver a casa. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Valeria. El tumor está creciendo lentamente, pero creciendo al fin. Yo diría que tienen unas semanas para decidir, no meses. Esa noche, después de acostar a los niños con cuentos extra y besos prolongados, Rafael y Valeria se sentaron en el estudio donde había comenzado su historia de amor verdadero. La pintura que él había hecho de ella años atrás colgaba en la pared un recordatorio de cuánto habían construido juntos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rafael suavemente. Valeria había estado inusualmente silenciosa durante toda la tarde, procesando la información que había recibido. Estoy pensando en lo irónico que es todo esto, admitió finalmente. Hace 6 años pensé que mi vida había terminado cuando me forzaron a casarme contigo. Ahora estoy aterrorizada de que nuestra vida juntos pueda terminar realmente. No va a terminar, dijo Rafael firmemente. Sea cual sea la decisión que tomemos, vamos a enfrentarla juntos. ¿Qué quieres hacer? ¿La cirugía o la radiación? Rafael se levantó del sofá, caminando hacia la ventana que daba a los jardines donde habían plantado tantos sueños. Quiero la cirugía, dijo sin voltear. Quiero la oportunidad de estar completamente sano para Diego y Sofía. Quiero poder caminar a Sofía hacia el altar en su boda. Quiero ver a Diego convertirse en el hombre extraordinario que sé que será. ¿Y si algo sale mal? Rafael se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con una determinación feroz. Si algo sale mal, quiero que sepas que estos 6 años contigo han sido más vida de la que jamás esperé tener. Me diste amor, familia, propósito. Me convertiste de un hombre vacío en alguien completo. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero no hizo nada para detenerlas. No puedo perderte, Rafael. No sé cómo vivir sin ti. Sí sabes, dijo él, acercándose para abrazarla. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, seguirás siendo una madre extraordinaria, una artista brillante, una mujer que puede conquistar el mundo. No quiero conquistar el mundo sin ti. Y no tendrás que hacerlo, porque voy a salir de esa cirugía y vamos a tener otros 50 años juntos. La cirugía se programó para 3 semanas más tarde, lo que les dio tiempo para hacer arreglos y, más importante, para crear recuerdos. Rafael tomó una licencia indefinida de su empresa, algo que nunca había hecho en toda su carrera. Valeria canceló 2 exhibiciones importantes. Durante esas 3 semanas vivieron como si cada día fuera un regalo. Llevaron a los niños a todos sus lugares favoritos en Madrid, el Parque del Retiro, donde Diego había dado sus primeros pasos, el Museo del Prado, donde Sofía había declarado que algún día sus cuadros colgarían junto a los de Velázquez. Visitaron la pequeña iglesia de San Andrés donde se habían casado, y Rafael renovó sus votos matrimoniales en una ceremonia privada con solo los niños como testigos. Prometo amarte por el resto de mi vida, sin importar lo que el futuro nos traiga, dijo Rafael deslizando nuevamente el anillo de bodas en el dedo de Valeria. Prometo estar a tu lado en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe, respondió Valeria, aunque las palabras se sintieron como vidrio en su garganta. Ojalá la muerte nos separe en unos 80 años, murmuró Diego solemnemente, haciendo reír a todos a través de sus lágrimas. La noche antes de la cirugía, después de acostar a los niños, Rafael llevó a Valeria al estudio de arte del ático. Había preparado 2 lienzos, pinceles y pinturas.
Una última pintura juntos, dijo, por si acaso. No digas eso. Por si acaso, repitió firmemente. Quiero que tengamos esto, sin importar qué pase. Pintaron en silencio, cada uno trabajando en su propio lienzo, pero conscientes de la presencia del otro. Cuando terminaron, habían creado 2 retratos de su familia. Rafael había pintado a Valeria con Diego y Sofía en el jardín de Chamberí, capturando la felicidad pura de un día ordinario. Valeria había pintado a Rafael enseñando a Diego a sostener un pincel mientras Sofía ayudaba, poniendo pintura por todas partes. «Perfecto», murmuró Rafael, contemplando ambas pinturas. «Pase lo que pase mañana, esto captura todo lo que importa». Esa noche se durmieron abrazados, susurrándose memorias favoritas y promesas para el futuro. Valeria memorizó el sonido de la respiración de Rafael, la sensación de su pecho subiendo y bajando, el calor de su cuerpo contra el suyo. A las 6 de la mañana siguiente, Carmen los despertó con café y la sonrisa más valiente que pudo reunir. «Es hora, mis niños», dijo, usando el término cariñoso que había adoptado para ambos, a pesar de ser ella la empleada. En el hospital, Diego y Sofía se despidieron de su padre con la confianza inocente de los niños que no comprenden completamente el peligro. «Te veo cuando despiertes, papá», dijo Diego, abrazando a Rafael con fuerza. «Tráeme un regalo del médico», agregó Sofía haciendo reír a Rafael a pesar de todo. «Les traeré la mejor salud del mundo», prometió Rafael. Cuando llegó el momento de separarse, Valeria acompañó a Rafael hasta las puertas del quirófano. «¿Recuerdas nuestra primera noche real juntos?», preguntó Rafael tomando sus manos. «¿En el estudio? Cuando me preguntaste si estaba seguro de lo que sentía por ti. Y me dijiste que estabas seguro de que me habías estado esperando toda tu vida sin saberlo. Sigo estando seguro de eso», dijo Rafael, besando suavemente sus labios. «Y estoy seguro de que esta no es nuestra despedida. Es solo un hasta luego. Te amo, Rafael Mendoza. Y yo te amo, Valeria Mendoza, para siempre». Mientras las puertas del quirófano se cerraron entre ellos, Valeria sintió como si hubiera entregado su corazón a manos de extraños. Los próximos 8 horas determinarían si la historia de amor más hermosa que conocía tendría el final feliz que merecía. En la sala de espera, rodeada de familia y amigos que habían llegado para dar apoyo, Valeria hizo la única cosa que podía hacer: rezar para que el amor fuera suficiente para traer a Rafael de vuelta a casa. 8 horas y 43 minutos después, el doctor Aguirre salió del quirófano con una sonrisa cansada pero triunfante, que hizo que el corazón de Valeria volviera a latir después de una eternidad de estar suspendido. «La cirugía fue un éxito completo», anunció. «Pudimos extraer todo el tumor sin afectar ninguna función cerebral crítica. Rafael está despertando en recuperación», y lo primero que preguntó fue por su esposa. Valeria sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Carmen la sostuvo por un lado mientras Miguel la sostenía por el otro, ambos con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «¿Puedo verlo?», susurró Valeria. «En unos minutos. Está un poco desorientado por la anestesia, pero todos sus signos vitales son perfectos». Diego y Sofía, que habían pasado las últimas horas alternando entre jugar en la sala de espera para niños y preguntar cada 10 minutos si papá ya había despertado, corrieron hacia Valeria. «¿Papá está bien?», preguntó Diego, sus ojos dorados enormes de preocupación. «Papá está perfecto», logró decir Valeria a través de sus lágrimas de alivio. «El médico arregló todo lo que estaba mal, y pronto podrá venir a casa con nosotros». «Sabía que iba a estar bien», exclamó Sofía saltando arriba y abajo. «Los papás no se van, solo se arreglan». Cuando finalmente la dejaron entrar a la habitación de recuperación, Valeria encontró a Rafael propped up en la cama, con vendajes alrededor de su cabeza, pero completamente alerta y sonriente. «Hola, hermosa», murmuró cuando la vio entrar. «¿Me extrañaste?» «Solo cada segundo de los últimos 523 minutos», respondió Valeria, acercándose cuidadosamente para no disturbar ninguno de sus tubos médicos. «¿Contaste?» «Conté cada respiración que tomé sin ti». Rafael levantó su mano, y ella la tomó inmediatamente.
entrelazando sus dedos con la desesperación de alguien que había estado a punto de perder todo lo que importaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Como si hubiera corrido un maratón, pero completo. El dolor de cabeza constante que he tenido durante meses finalmente se fue. Rafael la estudió con ojos claros y enfocados. «¿Sabes qué fue lo último que recordé antes de quedarme dormido y lo primero que recordé al despertar? ¿Qué? Tu cara, tu hermosa cara diciendo que me amarías para siempre». Valeria se inclinó cuidadosamente, besando sus labios con una gentileza reverente. «¿Y sabes qué más recordé?», continuó Rafael. «Recordé todos los milagros que hemos vivido juntos. Como dos extraños se convirtieron en almas gemelas, como el miedo se transformó en confianza, como un matrimonio forzado se convirtió en una historia de amor épica». «Rafael, no he terminado», sonrió débilmente. «También recordé que prometimos 50 años más juntos. Y una promesa es una promesa». 3 meses más tarde, Rafael había hecho una recuperación completa que asombró incluso a sus médicos. No había efectos secundarios de la cirugía, no había complicaciones, no había secuelas de ningún tipo. Era, dijeron los doctores, como si nunca hubiera tenido un tumor. Para celebrar, organizaron una fiesta en los jardines de La Moraleja, que reunió a toda la gente que había sido parte de su historia: Carmen y Antonio, Miguel y Teresa, Carlos Martínez y su familia, colegas de Rafael, galeristas que exhibían el arte de Valeria y decenas de amigos que habían sido testigos de su transformación de extraños a familia. Diego, ahora de 6 años, había insistido en hacer un discurso. «Quiero decir algo sobre mis papás», anunció subiéndose a una silla para que todos pudieran verlo. «Mi mamá dice que antes de conocerse, papá vivía solo en esta casa grande y estaba triste. Y mamá vivía con tíos que no la cuidaban bien y ella también estaba triste». «Diego», murmuró Valeria, pero Rafael la detuvo suavemente. «Déjalo continuar», susurró. «Los niños a veces ven la verdad más claramente que nosotros». «Pero entonces se conocieron y decidieron no estar más tristes», continuó Diego. «Y ahora tenemos la familia más feliz del mundo. Y papá ya no está enfermo, y mamá pinta cuadros hermosos, y Sofía y yo tenemos los mejores papás del universo». Diego hizo una pausa dramática, claramente habiendo heredado el instinto teatral de su padre. «Quiero que todos brinden conmigo para que mis papás se amen para siempre y siempre, hasta que sean viejitos con pelo blanco y después también en el cielo». No había un ojo seco en el jardín, mientras todos levantaban sus copas hacia la familia que había demostrado que los milagros verdaderos nacen del amor incondicional. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Rafael y Valeria se encontraron de nuevo en el estudio donde había comenzado todo. Las pinturas que habían creado la noche antes de la cirugía colgaban ahora en la pared, recordatorios permanentes de que el amor verdadero trasciende incluso las amenazas más grandes. «¿Sabes qué me doy cuenta ahora?», preguntó Valeria, acurrucada contra el pecho de Rafael en el sofá familiar. «Dime, que nuestra historia nunca fue realmente sobre un matrimonio forzado que se convirtió en amor. Fue sobre 2 almas que estaban destinadas a encontrarse, sin importar las circunstancias. ¿Crees en el destino? Creo que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando permitió que tus caminos se cruzaran con los míos. Creo que sabía que yo necesitaba a alguien que me mostrara mi propia fuerza, y que tú necesitabas a alguien que te enseñara a abrir tu corazón». Rafael acarició su cabello, maravillándose como siempre de la suavidad sedosa entre sus dedos. «¿Y qué crees que nos espera en los próximos 50 años? Creo que vamos a ver a Diego convertirse en un hombre extraordinario que combina tu inteligencia empresarial con mi pasión artística. Creo que vamos a ver a Sofía conquistar cualquier mundo que elija, porque tiene tu determinación y mi espíritu indomable». Valeria sonrió. «Creo que vamos a envejecer juntos en esa casa de Chamberí, pintando en el jardín y riéndonos de las travesuras de nuestros nietos». «¿Nietos? Oh, definitivamente nietos. Muchos nietos. Esta familia está apenas comenzando». Rafael se rió, el sonido llenando el estudio de alegría pura. «¿Sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia?», preguntó.
¿Cuál? Que no tiene final. Es una historia que va a continuar escribiéndose día tras día, año tras año, generación tras generación, porque el amor que construimos es el tipo que se convierte en legado. 10 años más tarde, mientras Valeria contemplaba el jardín de su casa en Chamberí desde la ventana de la cocina, viendo a Diego, ahora de 16 años y ya mostrando el talento artístico de ambos padres, enseñar a pintar a Sofía, de 13 años y decidida a convertirse en empresaria como su padre, se dio cuenta de que Rafael había tenido razón. Su historia no tenía final. Cada día agregaba nuevos capítulos de felicidad, nuevas páginas de amor, nuevos párrafos de milagros pequeños y grandes. Rafael apareció detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura, en un gesto que había repetido miles de veces, pero que nunca perdía su magia. «¿En qué estás pensando, mi amor?», murmuró contra su oído. «En que somos las personas más afortunadas del mundo», respondió Valeria, apoyándose contra su pecho. «En que encontramos nuestro para siempre cuando pensábamos que habíamos perdido todo». «¿Sabes qué me dijo Diego ayer?», preguntó Rafael. «¿Qué?». «Que cuando sea grande, quiere encontrar un amor como el nuestro. Un amor que transforme todo lo malo en algo hermoso». Valeria se volvió en sus brazos, contemplando el rostro del hombre que había sido su salvador,